La enunciación y sus categorías. En todo enunciado, sea este de la naturaleza y de la extensión que fuere, es posible reconocer siempre dos niveles. Por un lado, el nivel de lo expresado, esto es, la información transmitida, la historia contada, también llamado el nivel de lo enuncivo. Y por otro lado, el nivel enunciativo o la enunciación, es decir, el proceso subyacente por el cual lo expresado es atribuible a un yo que apela a un tú. Así, en el enunciado, una manifestación discursiva cualquiera, reconocemos por un lado lo enunciado y por otro la enunciación. Ducrot afirma que no hay que confundir primeramente a la enunciación formada por diversos enunciados con los enunciados mismos. Los enunciados se construyen por medio de oraciones y manifiestan la enunciación como una totalidad. Dicho a la inversa, en la enunciación suceden distintos enunciados que componen diferentes unidades semánticas. Estas unidades están elaboradas por medio de oraciones. Habrá que distinguir a su vez los enunciados de las oraciones, que es lo que afirma Ducrot al decir que, proyectada en el dominio semántico, la distinción entre enunciado y oración tiene como corolario, es decir, como consecuencia, una distinción entre el valor semántico que se confiere al enunciado, le daremos la denominación arbitraria de sentido, y el valor semántico de la oración, lo que denominaremos significación. La diferenciación entre oración y enunciado es metodológica. El sentido pertinente al enunciado para el lingüista es algo dado, pero la enunciación perteneciente a la oración se presenta como un instrumento explicativo del sentido del enunciado y se fundamenta como instrucción o instrucciones para dar cuenta de ese sentido. El ejemplo para entender esto es que para entender oraciones como Juan vino o hice lo que me ordenaste, necesitamos enmarcarlo en el significado de un enunciado mayor. Estas oraciones, por su parte, dan coordenadas para entender el contexto del enunciado al que pertenecen. Así, Greimas considera que la enunciación posee la misma estructura que un enunciado. Esto significa que está compuesta de un sujeto, de un verbo y un objeto, siendo, por un lado, el sujeto de la enunciación, el yo-tú que subyace a todo enunciado, el verbo de la enunciación, que es aquel que designa el acto enunciativo, o sea, decir, y el objeto de la enunciación, el propio enunciado. Por ejemplo, esto lo vemos en la oración estoy contento. El verbo estoy infiere un yo, que se puede sacar a la luz y reconocer a quien lo manifiesta. Esto implica que habrá una estructura sujeto, verbo, objeto del enunciado, como también en otro nivel una estructura de sujeto, verbo, objeto en la enunciación. De estos ejemplos, de los cuales podemos extraer implicaturas, denotan que hay más de un significado en los enunciados y puede ser relacionado con lo que dice Van Dijk del conocimiento. El conocimiento es un iceberg del cual solo vemos un 30%, un 70% es lo que se esconde bajo la superficie. En ese esquema informal que el hablante recupera a las implicaturas son una construcción inferencial no manifestadas literalmente. Estas son provocadas por las palabras, pero no están en las palabras. Las implicaturas aparecen como significados agregados en el lenguaje en funcionamiento, lo cual, afirma Levinson, la semántica es la que se encarga de estudiar la polisemia y la ambigüedad de los significados. Estrictamente, la semántica estudia la correspondencia entre las oraciones y el mundo, es decir, las condiciones veritativas que deben cumplirse para que una oración sea verdadera o falsa. Al usarse el lenguaje, los significados desbordan el valor veritativo de las oraciones. En ese desborde se generan significados residuales o no preestablecidos que deben ser teorizados por la pragmática, vista como un complemento de la semántica que es una rama de la lingüística.